Algo que queda claro a la hora de revisar esta literatura es que la ingeniería es la actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. O sea, el ingeniero es aquel que convierte un conocimiento en una realidad. Es aquel que transforma la naturaleza en algo artificial. Entonces, es algo diferente a lo que usualmente hace la ciencia. La ciencia usualmente lo que hace es describir la realidad, es analizar la realidad, es ver cómo funciona la realidad. En cambio, en el método de investigación de ingeniería no solo se busca eso, sino se busca transformar la realidad. Bajo cierto análisis de recursos, bajo ciertas disposiciones, ver cómo construir algo, cómo producir una solución para ciertas demandas. Siguiente. Entonces es aplicar conocimientos. Ojo, ahora se aplica conocimiento científico porque la ciencia nos ha dado muchos conocimientos, pero durante siglos se ha aplicado otros conocimientos de otras fuentes. La matemática es tan antigua, ¿sí?, que ha sido muy útil a la hora de la ingeniería. La ingeniería no solo se nutre del método científico ni del conocimiento de la ciencia para desarrollar su labor, se nutre también de la matemática y otro tipo de conocimientos. Siguiente. El ingeniero entonces realiza diseños o desarrolla soluciones tecnológicas a necesidades sociales, industriales o económicas. A diferencia del científico, que lo que hace es investigar cómo funciona la realidad, el ingeniero tiene que construir algo, producir un cambio, pero ojo, tiene que demostrar que ese cambio es el mejor cambio. Y ojo, tomando en cuenta la cantidad de recursos y la cantidad de disposiciones que tiene alrededor. Es un trabajo mucho más complicado que el científico. Ahora, la creación por sí sola no tiene valor si es que esa creación no es probada, no es demostrada. Siguiente. Siguiente, eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿cuál es la realidad de la investigación en ingeniería? ¿Se investiga en ingeniería? Pues la verdad sí, muchísimo. Si ustedes revisan la producción científica en ciencias de la ingeniería e ingeniería en general en los últimos 15 años, van a encontrar que la producción mundial es gigantesca. Y vean ustedes cómo en el primer grupo los países asiáticos han ido aumentando año a año su producción científica a un promedio de casi 15.000 investigaciones por año. Han superado incluso a los países norteamericanos como Estados Unidos o Canadá. Y vean ustedes cómo América Latina, la tercera columna, es pequeñita, ¿no? El aporte de América Latina es muy pequeña, pero sin embargo es creciente también. Claro que no se compara con la primera, que es de Asia, los países asiáticos, que crecen a un ritmo progresivo impresionante. Siguiente. Si vemos la producción científica mundial, vemos que el país que más conocimiento en ingeniería produce a nivel de ciencia es Estados Unidos. En los últimos 15 años ha producido 646.693 investigaciones visibles internacionalmente. Dentro de los que más producen, Brasil, que es un país latinoamericano, está en el puesto 21. En América Latina Brasil es el que más produce, pero Brasil solamente comparado con el mundo produce el 1.12% de todo el mundo. También está México en el puesto 31, que produce el 0.5% de la producción mundial. Siguiente. Vean ustedes que Brasil, que es el país que más investigación en ingeniería produce, en los últimos 15 años ha producido casi 26.300 investigaciones visibles. Pero Perú, ustedes pueden ver en qué puesto está en el puesto 11, produce a nivel de la región, o sea a nivel de América Latina, el 0.5% de producción de conocimiento en ingeniería, y a nivel del mundo el 0.01%, o sea prácticamente casi nada, ¿sí? Estamos hablando de investigaciones visibles. Pero ¿qué tipo de investigaciones en ingeniería está haciendo el Perú? Aquí podemos ver a un vistazo rápido los tipos de investigaciones en ingeniería más frecuentes. Vemos que en los últimos 15 años el Perú solamente tiene 71 investigaciones visibles, principalmente en ciencias electrónicas y eléctricas. O sea, las ingenierías que más producen en Perú son las de ingeniería eléctrica y electrónica. Luego tenemos la ingeniería miscelánea, o sea, la de todo tipo, y entre otros tipos de ingeniería como la mecánica, entre otros. Regresa, por favor. Lo que llama la atención es que la ingeniería informática o la ingeniería computacional o de sistemas es la que menos producción tiene, considerando que tiene una gran cantidad de estudiantes y egresados. Es la que quizá menos producción tiene. He registrado solo 3 investigaciones de los últimos 15 años en tema de ingeniería informática o de sistemas.
es muy poco. Siguiente. Pero ¿existe conocimiento científico de ingeniería? Por supuesto. Existen 591 revistas científicas internacionales dedicadas a la investigación e ingenierías. Son revistas científicas internacionales registradas en Scopus. Para estar registradas en esa base de datos tiene que ser ciencia de calidad, o sea, tiene que ser investigación de alto nivel. No cualquier revista puede ingresar a esa base de datos. Esa base de datos es como decir el doctor, y cielo o lilas que nosotros conocemos es como decir el jardín, ¿no? Algo así, más o menos para tener una comparación de calidad. Y tenemos 591 revistas científicas de todas las especialidades, y más de la mitad, o sea, a 312, 313 son de acceso libre, es decir que cualquiera de nosotros podemos acceder a todos los artículos científicos de todos los años. La pregunta es cuántos de nuestros estudiantes están revisando estos artículos científicos, esta literatura, cuántos están nutriendo investigaciones de primer nivel. Siguiente. Bueno, y eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el método de investigación en ingeniería? ¿Es igual al método científico clásico o tiene algunas variantes? El método científico clásico es bastante genérico, tiene una estructura muy básica, que simplemente lo que busca es plantear un problema, es decir, identifica un problema de investigación, lo fundamenta bien y mediante esa fundamentación elabora una hipótesis para luego contrastarla mediante el diseño de una metodología y luego la verificación. Ese es el método científico en general. Obviamente aquí, como consecuencia de la fundamentación teórica, se exige hipótesis. Por eso hay muchos autores que dicen que no hay método científico si no hay hipótesis. Siguiente. Sin embargo, el método de investigación en ingeniería es diferente y parecido al mismo tiempo. Revisando diversas tesis a nivel mundial y revisando diversos análisis metodológicos, epistemológicos, todo lo demás, hemos visto que el método de investigación en ingeniería es un proceso de 4 pasos, bastante sencillo. En primer lugar, lo que exige es plantear un problema o una oportunidad. No necesariamente un problema es el origen de una investigación en ingeniería, puede también ser una oportunidad, algo nuevo que se quiere crear y que puede ser muy útil. Cuando se identifica un problema o una oportunidad, se está actuando estratégicamente. Ahí se está viendo la estrategia y la habilidad de la pertinencia del investigador. Qué tan hábil es para identificar nuevas oportunidades o nuevos problemas. El segundo paso es hacer un balance, un diagnóstico, un estado del arte, es decir, es buscar en todo el conocimiento existente si es que hay soluciones mejores que la que tú estás pensando, o ver hasta qué punto se ha avanzado, qué tanto se conoce sobre el tema, de tal forma que tengamos una base y sepamos que lo que estamos planteando es algo nuevo o no. Eso tiene que ver con las competencias académicas. Se espera que todo profesional que recibe un bachiller y un título tenga competencias básicas para buscar información. Hace un instante dijimos que hay casi 600 revistas científicas en ingeniería. Bueno, ese segundo paso exige revisar por lo menos en esas revistas, son las más adecuadas, ¿no?, para ver qué han hecho. El tercer paso es plantear una propuesta, describir esa propuesta a fondo o fundamentarla. Eso tiene que ver con el componente creativo. Un aspecto esencial en ingeniería es el diseño, y eso requiere un componente creativo. Y el último paso es la validación, la verificación, la demostración, que eso tiene que ver con la rigurosidad. Ustedes ven que tiene cierto parecido con el método científico, pero es flexible, es mucho más flexible y le da un fuerte componente al aspecto creativo. Siguiente. Ahora, esto tiene que ver con la visión transdisciplinaria de la ingeniería, pues, porque la ingeniería es una profesión bastante transdisciplinaria. Le interesa a mucha gente, le interesa a muchos puntos de vista. Para empezar, tiene un componente teórico, pero también tiene un componente práctico. Tiene un componente de interés con las personas y que trabaja para las personas, pero también tiene un componente centrado en los objetos, en las cosas. Al ingeniero lo ven como humanista. Si nos centramos en las personas, en la teoría, es un humanista. ¿Por qué es un humanista? Porque todo lo que hace es para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Hay problemas que resolver, hay nuevas formas que hacer, es un ingeniero es un humanista. Todo lo que hace crea valor para la sociedad, genera bienestar. Pero un ingeniero también puede ser visto como un científico, claro, porque utiliza el lenguaje de la ciencia, utiliza el lenguaje de la matemática para probar sus supuestos, para crear sus teorías. También aplica conocimiento científico básico, también analiza causas y efectos. Un ingeniero también es un científico, pero también es un técnico.
Un ingeniero también es visto como un técnico, si lo vemos del parte práctico de los objetos. Crea, monitorea, se entrena, se capacita, enseña. ¿Sí? Pero también es visto como un diseñador, porque crea cosas nuevas, crea nuevas realidades. Utiliza mucho la creatividad. Bajo ese enfoque transdisciplinario, que tiene que ver mucho con la epistemología de lo que significa ser ingeniero, es que el método de investigación en ingeniería tiene esa estructura. Parte de un problema, de una oportunidad, luego busca un diagnóstico, un estado del arte para ver qué se ha hecho sobre ese tema y hasta cuánto se ha avanzado, luego hace una propuesta bien fundamentada, bien descriptiva, y luego valida, verifica o demuestra su propuesta. Y eso se somete a la crítica de sus colegas, de los demás. Este método, que aquí se ve bastante general y bastante sencillo, es muy útil a la hora de utilizarlo para enseñar a nuestros estudiantes, por cuanto los entrena con aspectos básicos del método científico y genera resultados. Siguiente, por favor. En resumidas cuentas, si tenemos estudiantes y queremos promover la investigación científica, lo mejor que podemos hacer es empezar desde la carrera misma, entender cuál es el objeto de estudio de la ingeniería y sobre eso diseñar el método. O sea, el método siempre obedece al objeto de estudio, no al revés. El método es un camino, ¿sí? Y el camino se hace en función de a dónde queremos llegar. Eso es lo primero. Lo segundo, no es cuestión de rechazar el método científico. El método científico es tan flexible que se puede adaptar a cualquier disciplina. Aquí hemos demostrado cómo el método científico adaptado a la ingeniería puede ser muy útil, y es lo que se viene haciendo en las universidades top, es decir, las mejores universidades del mundo. Tercero, la investigación en ingeniería está produciendo muchísimo conocimiento. Tenemos casi 600 revistas científicas de todo el mundo, de alto nivel, que constantemente están publicando los nuevos conocimientos en ingeniería. Y más de la mitad están disponibles a texto completo para todos nosotros. Cuarto, la investigación en ingeniería requiere un trabajo constante del estudiante, no solo a través de la tesis, sino en cualquier proceso: monografías, prácticas, experimentos, asesorías, orientaciones, y en posgrado con más razón. Quinto, este método se puede aplicar de forma sencilla. En la próxima reunión les voy a traer unas plantillas y vamos a practicar aquí con los casos de cada uno para que vean la flexibilidad y la utilidad que tiene. En esta primera parte les he hecho una pequeña presentación preliminar sobre cómo es el método de investigación en ingeniería y cuál es el contexto general. Vean ustedes que la producción científica de ingeniería en el Perú solo representa el 0.01% de todo el mundo, o sea, prácticamente no existimos. Y para la región es muy limitada también.